Bueno, señores, como veis, estamos ante una comparativa de LG contra LG, en este caso LG OLED contra LG QNED. Bueno, como muchos siempre me habéis dicho que a veces hago comparativas injustas, que si no es la misma marca, que si no es el mismo tamaño, que si no es el mismo categoría de televisor, pues aquí tenemos a la mejor, una de las mejores OLED de 2022, a falta lógicamente de la G2, que sería la tope de gama, y una de las mejores QNED de 2021. Nos hubiese gustado tener la de 2022, pero todavía no es posible. De todas formas, la diferencia entre el 2021 y el 2022 es anecdótica, así que la QNED que tenemos aquí nos vale perfectamente. Bueno, como veis, estamos en el sistema operativo de ambas teles. He puesto la exposición en manual para que el objetivo de la cámara no se fije más en la QNED, que tiene más brillo a pantalla completa, y falsee, digamos, la de la OLED. Como veis, en el sistema operativo las dos son muy parecidas, pero la OLED es más rápida, ¿vale? Es la versión de 2022 y tanto para abrir menús como para moverse por el menú principal es bastante más rápida. Dicho esto, vamos a comparar las dos teles en el modo Filmmaker. La C2 de la izquierda la tengo calibrada, pero la tengo calibrada en el modo cine, con lo cual vamos a utilizar el Filmmaker, que no lo he tocado, y es el mejor modo de fábrica que tiene el televisor, ¿de acuerdo? Más cosas, las dos teles son de 65 pulgadas. Lo digo porque en la cámara parece que la C2 es muy pequeñita y la QNED parece muy grande. La QNED está un metro más adelantada y la perspectiva hace el resto. Vamos a empezar con demos. Ya estamos en la primera demo, en este caso es la demo de la propia LG y aquí se nota bastante el blooming en el caso de la QNED, aunque no lo veáis en la cámara, sí que se nota como más lavada. También en la cámara sí se aprecia, fijaos la capilla que tiene, esa capita por encima como grisáceo siempre. Y en este caso, como digo, la QNED me ha venido con un exceso de azul que se nota rápidamente, por ejemplo, en esa toma, donde el fondo de la OLED era más verdoso como toca, mientras que en la QNED era más azulado, ¿vale? Eso se corrige con una calibración con sonda. En cuanto a brillo, curiosamente, al 10% son muy parecidas. La QNED me dio me ha dado una review, no sé si la habéis visto ya o la publicaremos después, pero me ha dado unos 860 nits más o menos, y la C2 me ha dado unos 910 nits al 10%, una de las C2 más brillantes que he visto nunca. Así que en reflejo especular, en reflejo pequeñito del HDR, se ven exactamente iguales, o prácticamente iguales, y la mayor diferencia en cuanto al brillo entre ambas teles es que la QNED 90 no tiene ABL. Entonces, cuando hay escenas muy brillantes, como veremos más a continuación, la QNED no baja el brillo y la LG sí, lógicamente. A pantalla completa da unos 170 y pocos nits y la QNED da 600, ¿vale? En la cámara se ve bastante parecido como lo veo yo, aunque la QNED en la cámara brilla más y en la realidad no, en la realidad brillan exactamente iguales. Y los colores de la LG son bastante más llamativos y bastante más saturados. Aquí alrededor de la botella de Coca-Cola sí que se ve blooming, en el caso de la QNED. En esta comparativa seguramente no veáis nada de blooming, tenéis que fiaros de lo que yo os digo porque tengo un poquito abierto la ventana y un poquito abierto los cuartos para que entre un pelín de luz, porque si no la cámara no se ve bien, empieza a desenfocarse continuamente. Pero aquí el rojo, fijaos cómo es rojo en la OLED y es rojo anaranjado en la QNED, y aquí alrededor de las chispas hay un montón de blooming. Brillan menos y hay menos también. Bueno, estamos en la nueva demo de LG, que curiosamente brilla bastante más a pantalla completa la OLED. Curioso, ¿eh? Brillaba bastante más. Se debe por el tema del algoritmo del local dimming. Vamos a bajar un poquito la exposición, ahora sí. Y más o menos el brillo, ya os digo, aquí es más grande de un 10%, por eso brilla un poquito más la QNED, pero cuando son brillos pequeñitos, como por ejemplo el reflejo del agua ahora, o los reflejos que veis a la izquierda, se ven exactamente iguales, porque más o menos brillan lo mismo, ¿vale? En cuanto empiezan, como decía antes, a ser más grandes, brilla más la QNED porque mantiene el brillo a cualquier ventana, mientras que la OLED, a medida que ese brillo va haciéndose más grande, pues menos brilla. Todos los colores le dan un repaso importante a la OLED, ¿vale? Son mucho más puros, mucho más contrastados, sin aplastar en ningún momento detalle en sombra. Y curiosamente, en cuanto a tonalidad, la C2 venía con un exceso de rojo en el balance, que hacía que todo se viese un pelín más amarillento de lo normal, y la QNED un poquito más azulada, ¿vale? Se nota, creo, incluso aquí captándolo con la cámara. Y a ver aquí el reflejo, sí, fijaos la llama, es bastante más pura en la OLED, igual que el rojo aquí, en la QNED está lavado.
Aquí también bastante. Fijaos que la QNET, cuanto más color tiene que mostrar con brillo, más se lava, ¿vale? Aunque no tenga su píxel blanco, dado que está iluminando desde el fondo y su panel IPS tiene un contraste muy pobre, al final lo que consigue es que se vea lavado, mientras que la OLED se ve con una profundidad flipante. Por cierto, no he enseñado los settings, pero está en el mismo modo de imagen y tengo el mapeo de tonos activado en ambas, ¿eh? Se ha cortado, fijaos aquí otra vez, ¿veis cómo brilla mucho más la OLED? Y ahora a medida que empieza la demo, empieza a recuperar brillo la QLED. No sé si es porque detecta el menú y no se activa la zona de atenuación o no sé, pero sí, aquí brilla más las letras de arriba a la izquierda en la OLED y tiene más profundidad. Os tenéis que fiar un poco de lo que os diga, porque las cámaras siempre, las OLED WRGB, como el caso de la C2, en las cámaras siempre salen azuladas, cosa que no es así. ¿Vale? Aquí se nota bastante el lavado que produce otra vez la QNET. No tiene nada que hacer en cuanto a calidad de imagen, las cosas como son. Ni incluso en estancias semi-iluminadas, como estoy ahora, tampoco tiene nada que hacer. Os decía antes en el vídeo anterior que tengo activado el mapeo de tonos dinámico de ambas teles, para que no haya ninguna diferencia. En ambas teles brilla más de lo que debería el HDR, pero en la QNET brilla mucho más de lo que debería. Entonces, si lo desactivamos, se igualará aún más el brillo de ambas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, la cámara se ve muy azulada la OLED, y no es así. Se ven iguales en cuanto a tonalidad. Un poquito más azulada la QNET y un poquito más amarillenta la OLED. Insisto, esas diferencias que veis de tonalidad de las que estoy diciéndoos se solucionan con una calibración profesional con sonda, que se vería como se tiene que ver. Pero de serie, pues siempre los paneles tiran hacia un color más que otro, tienen más saturado un color que otro, aplastan un poco de detalle en sombra, levantan demasiado, en fin, mil y una, que va panel a panel, no modelo a modelo. Por eso los valores de una calibración no se pueden compartir. Se pueden si queréis, pero no sirven para absolutamente nada más que para estropearlo más, porque cada panel es único. Aquí la profundidad que consigue los lápices la OLED está muy por encima del que consigue la QNET. Pero sí que se nota que es el mismo fabricante porque el look del color es muy similar de fábrica, ¿vale? Aquí fijaos el amarillo como se nota más profundo, más anaranjado en la OLED y más amarillo pálido en la QNET. Vamos a terminar con una demo más y luego ya empezamos con contenido real, no os preocupéis. Una demo de Chess, ¿vale? Para que veamos aquí el blooming. Sí, aquí se nota bastante. Sí, fijaos aquí cómo aguanta el tipo. ¿Vale? Aunque parezca en la cámara que está como aplastado el negro o que se ve más azulado, ya os digo que no es así, es una cosa perceptual que capta la cámara, pero realmente no se ve así. Y la profundidad, insisto, que consigue la OLED está bastante por encima del poco brillo extra que puede tener la QNET a pantalla completa. Aquí se nota bastante el azulado que tiene además la QNET. En la cara de los personajes siempre es una forma muy clara de ver dónde está el problema. Si tiran hacia el azul es que el balance viene pasado a azul, si tiran hacia el rojo es que está pasado de rojo, y luego tenemos las saturaciones, por ejemplo el cojín, que hemos visto ahí, un poquito más rojizo de lo que deberían ambas teles. Insisto, luego da igual lo que yo diga, que siempre habrá 25 comentarios de gente diciendo es que la OLED veo que aplasta detalles, es que la QNET veo que se ve... Por mucho que diga que no tengáis en cuenta cómo se ve, porque en la realidad yo lo veo de una forma y la cámara lo capta de otra, la gente luego hará lo que quiera, como siempre. Se ve blooming ahí, alrededor del fuego. Aquí se ve bastante más blooming también, incluso con luz natural entrando en la sala. Y el color siempre, en los rojos sobre todo, se ve más lavado en la QNET, se ve como si le echáramos blanco en el color. El tráiler de Dungeons and Dragons, que alguno me ha preguntado, ¿vale? Que sería esta de aquí. Si yo me voy aquí al mapeo de tonos de la QNET, fijaos lo que tarda en sacar el menú, ¿vale? Ahora veréis la OLED, la diferencia. Configuración avanzada. Vamos a ver si consigo brillo. Como veis, tengo el mapa de tonos encendido. Si lo apago, fijaos la diferencia tan bestia, ¿lo veis? Que tiene. Si hago lo mismo en la OLED, por cierto, podéis ver la rapidez con la que me muevo aquí. Si yo esto lo apago, ¿vale? Hay diferencia, pero no tanta. Fijaos aquí en la QNET y fijaos en la OLED. ¿Vale? La OLED mete un buen chute de brillo cuando no debería, pero es que en la QNET ya es una cosa bestial. Si yo dejo ambas apagadas, fijaos que el brillo medio es muy parecido, incluso brilla un poquito más la OLED.
Pues os digo que no os fiéis tampoco de cuánto brilla en la tele, porque cuando hablamos de brillo no nos referimos a este tipo de brillo, al brillo medio, como veis aquí, sino al brillo de pequeñas luces, que es lo que se trata del HDR, no de quedarnos ciego, ¿vale? Así que una buena herramienta para que entendáis lo que es. Bueno, ya estamos aquí. Como veis, no tiene ni punto de comparación, parecen dos películas diferentes. El lavado que tiene esta película, la QNED, es muy grave. Y he usado aquí para que veáis que lo que es la tonalidad de color es muy similar, pero la recuperación de detalle especular es mejor en la OLED, aunque no lo capte la cámara. Y el brillo pequeñito brilla un poco más en la OLED. ¿Por qué? Pues porque lo que comenté, me da 910 nits, mientras que la QNED me da 820 por ahí. Entonces, si pongo lado a lado, sí que se nota un poquitín más brillante la OLED, ¿vale? Y este tipo de brillo es el que se utiliza en HDR, ¿vale? Cuando hablamos de brillo es este tipo de brillo. Fijaos la diferencia, como la QNED tiene blooming, ahora sí que lo está captando la cámara. Eso que veis ahí, yo también lo veo, la especie de halo de luz que tiene alrededor. La tonalidad de la cara sigue siendo un poco más lavada en la QNED, mientras que aquí fijaos la profundidad de color que consigue la OLED. Detalle en sombra os diría que muy parecidas, muy parecidas, aunque la cámara ya os digo que no capte. Y aquí incluso noto un pequeño retraso a la hora de encender y apagar zonas en la QNED, ¿vale? Es una peli muy exigente, es una película muy buena para encontrar defectos de los televisores, y que no utilizamos mucho porque muchas veces nos salta el copyright, pero así una comparativa lado a lado no creo que nos dé problemas. Y bueno, que viene muy bien, como digo, para ver cómo trabajan los algoritmos de las dos teles. En un caso el Local Dimming una y en otra el tema del mapeo de tonos. Vamos con más películas. Estamos en Alicia en el País de las Maravillas. Aquí se llega a notar la diferencia de brillo a favor de la QNED, ¿vale? Lo que pasa es que la cámara lo exagera muchísimo, y eso que está puesto la exposición en manual. Y se puede ver fácilmente, sin cámara ni sonda ni nada, cómo la QNED, en directo por lo menos, tira hacia el azul bastante, mientras que la OLED se ve como debería. Viene mejor de fábrica la OLED que la QNED. Y también os puedo decir que desde aquí, que estoy ahora mismo a 3 metros y pico de la OLED, noto más nítida la OLED que la QNED. Fijaos la diferencia de procesador, de escalado y procesado que ha hecho este año LG con respecto a 2021, que lado a lado, a 3 metros y pico, teniendo la QNED pareciendo más grande, sigo viendo más brillo en más nitidez en la OLED, O sea, muy buen trabajo en cuanto al procesamiento. En cuanto a colorimetría y demás, como digo, la OLED viene por defecto un pelín demasiado rojo, pasado el rojo en el balance, lo cual hace que se vea un pelín más amarillenta, y la QNED un poco más azul de lo que debería, un poco bastante más azul. Y la QNED tiene una gama BT1886 que en este caso se lava un poquito más de lo que debería, mientras que la OLED se mantiene estable la gama y se nota bastante más profundidad en la imagen de la C2. Y bueno, estamos en The Witcher, no sé si lo vamos a poder ver por el tema del copyright, pero parecen dos series diferentes. O sea, la profundidad que consigue la OLED aquí es bestial, ¿vale? Están en cine en casa ambas, porque con la ventana abierta y tal prefiero un perfil con más brillo, aunque se salga de la referencia, sobre todo para que la cámara lo capte bien, pero si no tiene punto de comparación. La QNED me da la sensación de ver un monitor grande y la OLED me da la sensación de ver algo súper tridimensional. De hecho, aquí se nota más detalle en sombra en la OLED incluso que en la QNED. La QNED, imagino que al manejar tanto brillo con las zonas que tiene y siendo un panel IPS, intenta compensar de cierta forma el nivel de negro tan pobre que tiene, lo que hace es aplastar detalle en sombra. Fijaos, aquí se nota, por ejemplo, ¿lo veis? Insisto, están ambas en cine en casa, lo podéis ver aquí. Así de paso tapamos un poquito, ¿veis? Cine en casa. Y no he tocado nada a ninguna de las dos. Y la verdad es que el Dolby Vision de la C2 es impresionante como se ve. Detalles pequeñitos como brillan más en la OLED. Y sí, aquí se nota bastante más aplastado la QNED que la OLED, ¿vale? Curioso. Se ve que intenta jugar, como digo, con la gamma para que nos cante mucho el blooming, y aquí, por ejemplo, no se ve un pimiento en la QNED. Bastante diferencia a favor de la C2 aquí. Y no me lo esperaba, no lo he comparado antes en ningún momento. Lo quería hacer con vosotros en directo para ver mi impresión también. Y bueno, estamos en el famoso episodio de Juego de Tronos. No se ve un pimiento aquí en la cámara, vamos a subir la exposición, ¿vale? Un poquito mejor. Y aún así podéis ver como la gama de la QNED es más clara,
¿vale? Se ve más detalle en sombra del que debería y también el color es completamente diferente. La QNED se ve todo más amarillento, como falto de color, y como veis no solo pasa en HDR, también pasa en SDR, porque al final el panel, es lo que siempre intento explicar, le puedes poner 600.000 zonas de atenuación que si el panel sigue siendo un panel IPS que tiene un contraste nativo muy pobre, da igual el número de zonas, porque al final el contraste es el que es y de ahí no se puede sacar más. Habría que poner prácticamente una zona por píxel para poder controlar y llegar al nivel de un televisor OLED en cuanto a nivel de contraste, ¿no? Entonces poner un panel IPS en una LED es muy mala idea, porque al final por mucho que juegues con la atenuación, por mucho que juegues con el procesador, nunca vas a poder llegar a tener un contraste nativo realmente impactante por propia limitación del panel. Lo podéis ver aquí, es el ejemplo claro. Al margen de que la cámara parezca que la OLED aplasta detalle y no veáis bien las facciones de John o lo que sea, que yo en realidad sí que las veo, fijaos el nivel de color de la cara de Sam, por ejemplo, o de detrás de las cuevas, fijaos simplemente la llama del fuego, como en la OLED es una llama de color rojizo, y en la QNED es completamente amarilla. Así que al final el límite es el límite y de ahí no se puede sacar más. Vale, estamos en la de Kingsman, el principio, que es bastante chula la escena. Aquí me he dejado la exposición con la anterior y no se ve un pimiento. Así que, perdonad, pero la vamos a bajar. Y la quiero dejar en manual, así que tengo que hacerlo así, ¿vale? Un poquito más. Ahí más o menos. Sé que la de Word en HDR, así nos sirve para ver un poquito más. Como veis, tema de color, cuando no entra en acción un elemento muy brillante, más o menos la paleta de colores es muy parecida en ambas. Aquí la cámara le dejó una mala pasada a la OLED, que se ve como azulada. Pero en definitiva, muy similares. Y bueno, con eso vamos a terminar. Vamos a sacar conclusiones. Podemos decir que la OLED gana por goleada, algo ya sabíamos. Fijaos aquí los colores que tiene tan impresionantes la OLED. Es mejor en cuanto a procesamiento y escalado, por ser una generación más moderna. Tiene más ABL, ¿vale? Tiene un poquito, un poco más de brillo a favor la QNED a pantalla completa, mientras que la OLED, este modelo en concreto, mi unidad, tiene más brillo a pantalla con pequeñas luces. Y en cuanto a lo demás, sistema operativo, todo lo demás, es bastante mejor la de 2022, lógicamente. Por lo demás, chicos, recordad, dale clic a suscribiros si os gusta, dale clic a la manita para no perder los próximos vídeos, a la campanita para no perder los próximos vídeos y a suscribiros para mostrar vuestro apoyo y que sigamos haciendo contenido de calidad como el que estamos viendo a continuación. Recordad por último que si no queréis un televisor para cine en oscuridad sobre todo, no optéis por modelos con panel IPS porque al final no son lo más adecuado. Y pues poco más. Muchas gracias también a LG por la cesión de la QNED. Nos despedimos con esta imagen de fondo tan bonita, con, como digo, dos paletas de colores muy similares, pero dos televisores completamente diferentes. Me despido de todos vosotros, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra visita.